Definida la restricción presupuestaria y teniendo el mapa de curvas de indiferencia, podemos obtener el óptimo del consumidor y tendremos tres posibles casos de equilibrio. Recuérdese que para poder alcanzar ese óptimo se tiene que producir la tangencia entre las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. En otras palabras, sería la curva de indiferencia más alejada del origen que es factible para este consumidor comprar y de esta forma poder maximizar su satisfacción. En el primer caso de optimización posible es donde no tendría ni deuda ni ahorro. Para eso, la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria se da justo en el punto I1 y 2, es decir, el consumo del periodo 1 es igual al ingreso de ese periodo y el consumo del periodo 2 es igual al ingreso del segundo periodo. La segunda situación que se puede dar como óptimo es que la gente sea deudor. En este caso, la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria se va a producir al sureste del punto I1 y 2, en ese tramo de la restricción presupuestaria hasta el punto en donde la restricción corta el eje del consumo del periodo 1. Para este punto de tangencia, el consumo del periodo 1 excede al ingreso del periodo 1. Esa distancia, C10 menos I1, corresponde al monto de la deuda que tendría que incurrir en el periodo inicial. Y el consumo que va a alcanzar en el segundo periodo es C20 inferior a I2. Esta distancia I2 C20 corresponde al pago de la deuda y a los intereses que esa deuda genera. Por lo tanto, el nivel de consumo que puede tener en el segundo periodo necesariamente tiene que ser inferior al ingreso que se obtiene en ese periodo de tiempo. El tercer posible caso de equilibrio optimizador para el consumidor es ser ahorrador en el primer periodo. Esto implica que la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria será al noroeste del punto I1 y 2, entre ese punto y el intercepto en el eje vertical de la restricción presupuestaria. Cualquier punto en ese tramo implica que el consumo del periodo 1, C10, será inferior al ingreso de ese periodo, I1, siendo esa diferencia el monto ahorrado. Con esto logrará en el segundo periodo alcanzar un consumo equivalente a C20, el que excede al ingreso de este segundo periodo. La diferencia vertical entre C20 y I2 corresponde al ahorro más los intereses que genera ese ahorro, y todo esto le permite consumir más de lo que es el ingreso en este segundo periodo. A partir de lo revisado, ahora modifica el modelo considerando que el consumidor quiere dejar una herencia al final del segundo periodo igual a un monto H. ¿Cómo vas a introducir este cambio? Modifica las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria. ¿Cómo afecta esto a los posibles equilibrios en los cuales se puede encontrar el consumidor?